Hace 13 minutos. El trágico final de Florinda Meza. Sus últimos días fueron realmente tristes. Detrás de la sonrisa que marcó generaciones se esconden días silenciosos, decisiones dolorosas y un final que pocos imaginaron. ¿Qué ocurrió realmente en sus últimos días? ¿Quién estuvo a su lado cuando las luces se apagaron y los aplausos se desvanecieron? Este video revela detalles desconocidos, momentos íntimos y verdades que nunca salieron a la luz. Quédate hasta el final para descubrirlo todo y formar tu propia opinión. Comenta 1. Si quieres ver el video completo y no perderte cada revelación. En estos últimos días, la historia de Florinda Meza ha tomado un giro que pocos se atrevieron a imaginar. Lejos de los escenarios, de los estudios de televisión y de las risas que marcaron a generaciones enteras, la actriz enfrentó una soledad profunda, envuelta en silencios largos y recuerdos que pesaban más que nunca. Según fuentes cercanas, sus jornadas transcurrían entre sí rutinas cada vez más frágiles, llamadas que ya no sonaban y un pasado glorioso que contrastaba dolorosamente con el presente. Quienes lograron verla en esos momentos aseguran que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras estaban cargadas de nostalgia. Recordaba los años de éxito, las grabaciones interminables, el cariño del público y también las heridas emocionales, que nunca cerraron del todo. La fama, que durante décadas la protegió como un escudo, parecía haberse desvanecido, dejando al descubierto una mujer vulnerable, humana, profundamente marcada por las decisiones de su vida personal y profesional. Uno de los aspectos que más conmociona es cómo el círculo a su alrededor se fue reduciendo. Amigos de antaño tomaron distancia, algunos por diferencias irreconciliables, otros simplemente porque el tiempo pasó sin avisar. Florinda, acostumbrada a ser el centro de atención, tuvo que aprender a convivir con la ausencia y con preguntas que resonaban en su mente. ¿Valió la pena todo? ¿Fui realmente comprendida? ¿Qué quedará de mí cuando todo termine? En sus últimos días, el ambiente era sobrio y melancólico. No hubo grandes homenajes ni visitas multitudinarias. Solo objetos cargados de historia, fotografías enmarcadas y guiones que jamás volverían a interpretarse. Cada uno de esos elementos parecía contar una parte de su historia, recordándole que el aplauso es efímero y que la vida, incluso para las estrellas, puede tornarse cruelmente silenciosa. Este relato no busca sensacionalismo, sino mostrar la cara más humana de una figura que durante décadas fue idealizada, porque detrás del personaje icónico existía una mujer con miedos, arrepentimientos y anhelos no cumplidos. Su final, descrito por muchos como triste y desgarrador, abre un debate inevitable sobre el precio de la fama y el abandono que, a veces, llega cuando las luces se apagan. Si amas a Florinda Meza y respetas su legado, apoya este contenido. Dale like al video para seguir descubriendo cada detalle de esta historia y acompáñanos hasta el final. Tu apoyo ayuda a que estas historias se cuenten con respeto y profundidad. Mucho antes de esos días silenciosos, Florinda Meza vivió un ascenso fulgurante que cambió su destino para siempre. Corría finales de los años 60, en Ciudad de México, cuando comenzó a abrirse paso en un medio dominado por figuras ya consolidadas, en pequeños foros y estudios modestos. Su disciplina llamaba la atención. Llegaba antes que todos, estudiaba cada gesto y repetía escenas hasta alcanzar la precisión que otros pasaban por alto. El verdadero punto de inflexión llegó a inicios de los años 70, cuando su presencia empezó a ser reconocida por productores y guionistas. No fue un golpe de suerte, sino una acumulación de señales. Personajes secundarios que se robaban la escena, miradas que conectaban con la cámara y una capacidad poco común para equilibrar comedia y emoción. En 1971, durante grabaciones que hoy forman parte de la historia de la televisión mexicana, varios técnicos ya comentaban en voz baja que esa actriz iba a llegar lejos. La consagración definitiva ocurrió cuando el público comenzó a identificar su rostro en toda América Latina. Las cifras de audiencia crecían semana tras semana, y con ellas la presión. Entre 1973 y 1978, Florinda pasó de ser una intérprete prometedora a una figura imprescindible, viajando constantemente entre estudios, eventos y presentaciones públicas. Detrás de cámaras, sin embargo, ya se percibían sacrificios silenciosos, jornadas interminables, relaciones personales postergadas y una entrega total al trabajo.
Algunos compañeros recuerdan hoy detalles que en su momento parecían insignificantes. Su costumbre de quedarse sola al terminar las grabaciones, sus libretas llenas de anotaciones y esa obsesión por no fallar nunca frente al público. Esas señales, ignoradas durante años, revelan ahora el precio que empezó a pagar desde el instante mismo en que alcanzó la cima. Su éxito no llegó de golpe, pero una vez instalado, ya no le permitió volver atrás, marcando el inicio de una etapa tan brillante como exigente. Para comprender la magnitud de lo que llegó a ser Florinda Meza, es necesario retroceder a mucho antes de los focos, a un tiempo en el que su nombre no decía nada y el futuro parecía incierto. Nació y creció en un México de posguerra, marcado por profundas desigualdades sociales. Durante la década de 1950, su infancia transcurrió lejos de cualquier comodidad, en entornos donde la estabilidad era frágil y el mañana se vivía día a día. Desde muy pequeña, Florinda entendió que la vida no concedía ventajas gratuitas. En su hogar, ubicado en barrios modestos de Ciudad de México y zonas aledañas, el dinero apenas alcanzaba y las preocupaciones de los adultos se filtraban en las conversaciones cotidianas. Testimonios posteriores revelan que fue una niña observadora y silenciosa, acostumbrada a escuchar más de lo que hablaba, desarrollando una sensibilidad especial para captar emociones ajenas. Esa cualidad que años después sería clave en su carrera, nació como un mecanismo de defensa. Durante sus años escolares, a finales de los años 50 y comienzos de los 60, Florinda destacaba por su responsabilidad, pero también por una cierta distancia emocional respecto a sus compañeros. Mientras otros soñaban con profesiones convencionales, ella mostraba un interés temprano por la expresión artística, aunque sin atreverse aún a verbalizarlo. Algunos maestros recordaron tiempo después su forma intensa de recitar poemas o leer en voz alta, como si cada palabra tuviera un peso especial. Eran señales tempranas que nadie supo interpretar del todo. La adolescencia no fue más fácil. En una época en la que las oportunidades para las mujeres eran limitadas, Florinda tuvo que enfrentar expectativas familiares estrictas y una realidad social que no favorecía los sueños individuales. Entre 1960 y 1965, alternó estudios con pequeños trabajos, aprendiendo desde joven el valor del esfuerzo constante. Hubo momentos en los que abandonar la escuela parecía una opción real, pero algo la empujaba a resistir. Ese algo, según confesiones posteriores, era la necesidad de demostrar que podía ir más allá del destino que otros habían trazado para ella. Existen relatos poco conocidos de esos años que hoy cobran nuevo sentido. Vecinos de entonces recuerdan a una joven que pasaba horas leyendo o escribiendo a mano, aislándose del ruido exterior. También mencionan episodios de inseguridad y miedo al fracaso, sentimientos que Florinda nunca expresó públicamente en su etapa de éxito. Estas vivencias tempranas moldearon un carácter fuerte, pero también una tendencia a guardar sus emociones, a no mostrarse vulnerable. Al llegar a la juventud temprana, ya entrados los años 60, Florinda acumulaba una mezcla de ambición y temor. Sabía que el camino para salir adelante sería arduo y que cualquier error podía costarle caro. Aquella niña que creció entre carencias había aprendido a no depender de nadie, a confiar únicamente en su disciplina y en una determinación casi obstinada. Estas experiencias, invisibles para el gran público durante décadas, explican muchas de sus decisiones posteriores y revelan que su éxito no fue un milagro repentino, sino la consecuencia de una infancia marcada por la lucha silenciosa y la necesidad constante de superación. A medida que su nombre se consolidaba en la industria, la vida personal de Florinda Meza comenzó a desarrollarse bajo una tensión constante entre lo público y lo íntimo. Detrás de las cámaras, lejos de los estudios de Televisa en Ciudad de México, su día a día estaba marcado por una disciplina férrea y por vínculos familiares complejos que pocas veces salían a la luz. Sus padres, figuras determinantes en su formación, ejercieron una influencia profunda desde la infancia. En los años 50 y 60, cuando Florinda aún buscaba su lugar, la relación familiar estuvo atravesada por exigencias, silencios prolongados y una idea muy clara del sacrificio como único camino posible. Testimonios posteriores de personas cercanas señalan que el afecto no siempre se expresaba con palabras, se manifestaba más bien en la expectativa de que ella no fallara, de que respondiera a las oportunidades que la vida le ofreciera. Esa presión temprana reforzó su carácter, pero también sembró una distancia emocional que arrastraría durante años. Ya en la adultez, con una carrera en pleno ascenso durante los años 70, Florinda mantuvo una relación respetuosa pero no exenta de tensiones con su familia.
Las visitas se volvieron menos frecuentes debido a las grabaciones y compromisos profesionales. En reuniones privadas, según relatan allegados, ella se mostraba atenta y presente, aunque siempre con la sensación de estar de paso, como si el trabajo la reclamara incluso en los momentos más personales. Uno de los aspectos que más curiosidad ha generado con el tiempo es su decisión de no tener hijos. En una sociedad donde la maternidad era vista como un destino casi obligatorio, Florinda optó por un camino distinto. Personas de su entorno recuerdan conversaciones en finales de los 70 y principios de los 80, en las que expresaba con cautela su temor a no poder conciliar la crianza con la entrega absoluta que exigía su carrera. Aquella elección, incomprendida por muchos, fue también una fuente de juicios y especulaciones que ella enfrentó en silencio. Su vida sentimental, estrechamente ligada a su entorno profesional, terminó por ocupar un lugar central. En los pasillos de los estudios y durante largas jornadas de grabación, Florinda fue construyendo una relación que marcaría su existencia. Sin embargo, fuera del foco mediático, esa unión trajo consigo renuncias personales. Amigos cercanos señalan que, con el paso de los años, su círculo íntimo se redujo notablemente. Las amistades ajenas al medio artístico se diluyeron y los encuentros familiares se volvieron cada vez más esporádicos. Durante los años 90, ya con una trayectoria consolidada, su rutina personal era casi monástica. Vivía entre compromisos laborales, reuniones privadas y momentos de soledad cuidadosamente protegidos. En su residencia, situada en zonas tranquilas del sur de Ciudad de México, prefería el orden y el silencio. Fotografías y objetos familiares ocupaban espacios discretos, como recordatorios de una vida que existía paralela a la fama. Quienes la visitaban notaban una mujer reservada, cordial pero siempre consciente de mantener una barrera. Con el paso del tiempo, ciertos gestos cobraron un nuevo significado. Su tendencia a evitar entrevistas sobre su intimidad, su incomodidad ante preguntas familiares y su insistencia en controlar cada aspecto de su imagen pública, hoy, se interpretan como señales de una protección emocional, cuidadosamente construida. Florinda había aprendido desde joven que mostrar demasiado podía convertirse en una debilidad. Así, su vida personal se desarrolló como un territorio deliberadamente cerrado, moldeado por las exigencias de la fama, las lealtades familiares y decisiones que la acompañaron hasta el final. Todo ello conformó una existencia compleja, donde el éxito profesional convivía con una intimidad marcada por silencios, ausencias y elecciones que pocos comprendieron en su momento. En los últimos tiempos, la salud de Florinda Mesa se convirtió en un tema delicado, tratado siempre con extrema discreción. A partir de mediados de la década de 2010, quienes la frecuentaban comenzaron a notar cambios sutiles pero constantes. No se trataba de un episodio puntual, sino de un desgaste progresivo que fue alterando su ritmo de vida. Sus apariciones públicas se hicieron más espaciadas y cuando ocurrían duraban menos de lo habitual. En Ciudad de México, médicos cercanos a su entorno recomendaron desde entonces reducir compromisos y priorizar el descanso. Aunque nunca se difundieron comunicados oficiales detallados, personas de confianza revelan que Florinda seguía controles médicos periódicos, con especial atención a su nivel de energía y a dolencias crónicas que arrastraba desde años anteriores. Algunos síntomas, en su momento minimizados, hoy adquieren un significado distinto: fatiga persistente, dificultades para mantener largas jornadas y una sensibilidad creciente al estrés. Durante 2018 y 2019, su entorno más cercano notó que prefería permanecer en casa la mayor parte del tiempo. Las reuniones se trasladaron a espacios íntimos y controlados, lejos del ruido mediático. En su residencia del sur de la capital mexicana, adaptó rutinas más pausadas, caminatas cortas, horarios estrictos y una alimentación cuidadosamente vigilada. Aún así, su carácter disciplinado la llevaba a exigirse más de lo recomendado, como si aceptar la fragilidad fuera una derrota personal. La llegada de 2020, con el contexto sanitario global, marcó un antes y un después. Florinda reforzó su aislamiento y limitó al máximo el contacto con el exterior. Personas que lograron verla en ese periodo aseguran que se mostraba más delgada y reservada, con una mirada cansada pero lúcida. En conversaciones privadas evitaba hablar de diagnósticos, pero sí reconocía sentirse más vulnerable que en otras etapas de su vida. Entre 2021 y 2023,
Las señales se hicieron más evidentes. Su movilidad se redujo y necesitó apoyo para algunas actividades cotidianas. Sin embargo, mantenía una férrea voluntad de independencia. Rechazaba la idea de asistencia constante y prefería apoyarse solo en un círculo muy reducido. Este comportamiento, que algunos interpretaron como orgullo, parece hoy vinculado a su antigua necesidad de controlar cada aspecto de su existencia, incluso en los momentos más frágiles. En los últimos meses, las visitas médicas se intensificaron. Fuentes cercanas mencionan desplazamientos discretos a clínicas especializadas dentro de la capital, siempre evitando la exposición pública. En esos trayectos, Florinda solía ir acompañada por una sola persona de confianza. Su estado anímico fluctuaba. Había días de claridad y humor sereno, y otros marcados por un silencio prolongado, en el que prefería no recibir a nadie. Pequeños gestos aparentemente insignificantes hoy llaman la atención. Su insistencia en ordenar documentos personales, revisar fotografías antiguas y dejar instrucciones claras sobre asuntos cotidianos fue interpretada en su momento como simple previsión. Ahora esas acciones parecen indicar una conciencia temprana del deterioro, una preparación silenciosa ante lo inevitable. A pesar de todo, Florinda conservó hasta el final una lucidez notable y una dignidad que impresionaba a quienes la rodeaban. Su estado de salud, aunque frágil, no la privó de reflexionar sobre su vida, su legado y las decisiones que la definieron. Cada día se convirtió en un ejercicio de resistencia íntima, vivido lejos de las cámaras, en un espacio donde la fortaleza y la vulnerabilidad convivían sin artificios. Con ese trasfondo de fragilidad física y una lucidez que aún se mantenía firme, la vida de Florinda Mesa puede leerse como una línea continua de contrastes. Desde los años de formación hasta la madurez, cada etapa dejó huellas que hoy explican tanto su fortaleza pública como sus silencios privados. A finales de los 1960, cuando comenzaba a consolidarse profesionalmente en Ciudad de México, ya había adoptado una ética de trabajo inflexible, horarios estrictos, preparación minuciosa y una atención obsesiva al detalle. Esa disciplina, celebrada por productores, también fue moldeando una vida interior cada vez más reservada. Durante los 70, su agenda se volvió vertiginosa. Grabaciones diarias, compromisos promocionales y viajes constantes entre foros y escenarios marcaron un ritmo que apenas dejaba espacio para la introspección. En los pasillos de los estudios se la veía siempre concentrada, con libretas llenas de anotaciones y marcas en los guiones. Quienes trabajaron con ella recuerdan una presencia imponente pero distante, alguien que prefería observar antes que exponerse. Ya entonces aparecían señales que hoy cobran sentido. Evitaba celebraciones largas, se retiraba temprano y protegía con celo su intimidad. Con el paso a los años 80 y una fama ya consolidada en toda América Latina, Florinda comenzó a redefinir sus prioridades. Redujo apariciones innecesarias y seleccionó con cuidado cada proyecto. En su Ciudad de México, su rutina diaria se organizaba alrededor del trabajo y de espacios de calma cuidadosamente construidos. En ese periodo, amigos cercanos notaron un cambio, una mayor reflexión sobre el tiempo, el éxito y la permanencia. Sin hablar abiertamente de ello, dejaba entrever una preocupación por el futuro y por cómo sería recordada. Los 90 trajeron consigo una etapa de mayor control. Florinda asumió responsabilidades creativas que le permitían influir en cada decisión. Esa necesidad de control, interpretada por algunos como rigidez, parece hoy un reflejo de su deseo de no dejar nada al azar. En reuniones privadas, según testimonios posteriores, hablaba con orgullo de lo construido, pero también con una cautela que delataba experiencias pasadas no resueltas. Prefería entornos pequeños, conversaciones medidas y una vida social muy seleccionada. Ya en los años 2000, su presencia pública se hizo más esporádica. No se trataba de un retiro abrupto, sino de una transición calculada. Seguía vinculada al medio, pero desde una posición más discreta. En su residencia del sur de la capital, el tiempo parecía transcurrir de otra manera. Mañanas tranquilas, lecturas prolongadas y una atención constante a los detalles domésticos. Fotografías antiguas y objetos de trabajo convivían como testigos silenciosos de una trayectoria extensa. A lo largo de las décadas siguientes, Florinda fue cerrando círculos. Contactos profesionales se transformaron en recuerdos y algunas relaciones se enfriaron sin conflicto visible. En entrevistas puntuales evitaba balances definitivos, como si supiera que su historia aún no estaba completamente escrita. Sin embargo, gestos repetidos, ordenar archivos, revisar correspondencia antigua, seleccionar cuidadosamente qué conservar, sugieren una relectura íntima de su propia vida.
Su trayectoria, vista en conjunto, revela una existencia marcada por la coherencia entre carácter y decisiones. Cada etapa se encadenó a la siguiente sin rupturas evidentes, pero con transformaciones internas profundas. Desde la joven disciplinada hasta la figura consolidada que eligió el silencio como refugio, Florinda construyó una vida donde el éxito y la soledad coexistieron, dejando pistas que solo ahora comienzan a entenderse en toda su dimensión. En la continuidad de ese recorrido vital, la existencia de Florinda Mesa entró en una fase de madurez reflexiva que pocos observaron de cerca. A partir de 2014, su relación con el tiempo cambió. Ya no medía los días por proyectos acumulados, sino por rutinas cuidadosamente escogidas. En Ciudad de México, comenzó a frecuentar espacios discretos, cafés tranquilos, librerías de barrio, consultas médicas alejadas del foco, donde podía pasar desapercibida. Esa búsqueda de anonimato contrastaba con décadas de exposición constante, durante 2015 y 2016. Quienes coincidieron con ella en encuentros privados recuerdan conversaciones más pausadas y una mirada retrospectiva sobre su propia historia. Hablaba de los años de formación, de las decisiones que la llevaron a priorizar el trabajo y de las renuncias que eso implicó. Sin dramatismo, pero con una honestidad contenida, dejaba entrever que la fama había sido un territorio de luces intensas y sombras prolongadas. En esos diálogos aparecían nombres, fechas y lugares concretos que hasta entonces no había mencionado públicamente, como si estuviera ordenando su memoria. En 2017, su vida cotidiana se replegó aún más hacia el ámbito doméstico. Su hogar, ubicado al sur de la capital, se convirtió en el centro de todo. Allí organizaba su día con una precisión casi ritual, horarios fijos, espacios de lectura y momentos de silencio absoluto. Amigos cercanos notaron que dedicaba tiempo a revisar archivos personales, recortes de prensa y material audiovisual de distintas épocas. Aquella actividad aparentemente inocente hoy se interpreta como un intento de reconciliarse con su propio pasado. Los años siguientes trajeron una actitud todavía más selectiva frente al mundo exterior. Florinda aceptaba pocas invitaciones y declinaba la mayoría de los homenajes públicos. Prefería encuentros breves en lugares conocidos donde pudiera mantener el control de la situación. En 2019, durante una aparición esporádica, algunos observadores notaron un cambio en su expresión, una serenidad distinta, menos ligada a la expectativa ajena y más a una aceptación interior. Fue una señal discreta de que su relación con la fama había evolucionado definitivamente, con la llegada de Maasin 2020. El aislamiento se intensificó y su vida adquirió un ritmo casi introspectivo. Pasaba largas horas escribiendo notas personales y reorganizando documentos. Personas de confianza relatan que mostraba un interés especial por dejar todo en orden, desde asuntos prácticos hasta recuerdos emocionales. Sin anunciarlo, parecía consciente de que cada etapa debía cerrarse con cuidado. No era un gesto de despedida explícita, sino una forma de coherencia con la disciplina que la había definido desde joven. En 2021 y 2022, su mundo se redujo a un círculo mínimo. Las conversaciones se volvieron más profundas y menos frecuentes. Hablaba del paso del tiempo, del significado del reconocimiento y de la fragilidad de los vínculos humanos. Detalles antes ignorados, su tendencia a guardar cartas, su insistencia en conservar objetos específicos, adquirieron un nuevo peso simbólico. Eran huellas de una vida pensada con detenimiento, incluso en sus aspectos más íntimos. A lo largo de estos años finales de su trayectoria vital, Florinda mantuvo una coherencia silenciosa. No buscó reescribir su historia públicamente ni corregir percepciones externas. Prefirió vivir en una continuidad discreta, donde cada gesto tenía sentido para ella, aunque pasara desapercibido para los demás. Su vida, entendida como un todo, se desplegó sin rupturas abruptas, avanzando paso a paso hacia una etapa en la que el silencio y la memoria compartían el mismo espacio, preparando el terreno para lo que aún quedaba por revelarse. En esa misma línea de introspección y continuidad, la vida de Florinda Mesa siguió desarrollándose como un proceso de repliegue consciente, marcado por pequeñas decisiones que, vistas hoy, revelan mucho más de lo que aparentaban en su momento. A partir de 2022, su relación con el entorno artístico se volvió casi simbólica. Ya no participaba activamente, pero seguía con atención ciertas noticias.
comentándolas en privado con una lucidez crítica que sorprendía a quienes la visitaban. Conocía fechas, nombres y detalles, demostrando que, aunque distante, nunca se desconectó del todo. En Ciudad de México, su rutina diaria adquirió una estructura casi meditativa. Se levantaba temprano, dedicaba tiempo a la lectura, ensayos, biografías ajenas y textos históricos, y evitaba cualquier distracción innecesaria. Personas cercanas relatan que, en esos años, hablaba con mayor franqueza sobre episodios del pasado que antes evitaba. No lo hacía con arrepentimiento explícito, sino con una serenidad analítica, como quien revisa una obra terminada buscando comprender cada trazo. Esos relatos incluían anécdotas precisas, estudios concretos, días de grabación específicos, decisiones tomadas en segundos que luego marcaron décadas. Durante 2023, su atención se volcó de manera notable hacia los detalles prácticos de la vida cotidiana. Revisó contratos antiguos, reorganizó documentos legales y se interesó por aspectos administrativos que antes delegaba. Este cambio no pasó inadvertido. Para algunos fue simple previsión, para otros una señal de que Florinda estaba cerrando ciclos de forma metódica, fiel a la disciplina que la acompañó siempre. Paralelamente comenzó a desprenderse de ciertos objetos personales, regalando libros y recuerdos a personas muy concretas, elegidas con cuidado. Su manera de relacionarse también evolucionó. Las conversaciones se volvieron más breves, pero más profundas. En encuentros privados prefería hablar del tiempo, de la memoria colectiva y de cómo las figuras públicas son reinterpretadas con los años. Mencionaba fechas clave como 1971, 1978 o 1994, no como hitos gloriosos, sino como puntos de inflexión internos. Estas referencias temporales, aparentemente casuales, revelan una conciencia clara de su propio recorrido y de los momentos que la transformaron. En el plano emocional, quienes la trataron en esta etapa notaron una aceptación tranquila. No había euforia ni dramatismo, sino una calma sostenida. Su hogar se convirtió en un espacio casi suspendido en el tiempo, donde cada objeto tenía un lugar definido. Fotografías cuidadosamente seleccionadas convivían con cuadernos de notas recientes, creando un diálogo constante entre pasado y presente. Este orden no era solo estético, parecía responder a una necesidad interior de coherencia. A finales de 2023 y comienzos de 2024, Florinda redujo aún más su interacción social, no por desinterés, sino por una elección consciente. Prefería el silencio a la conversación superflua y la observación a la opinión pública. Algunos visitantes recuerdan su costumbre de escuchar atentamente antes de responder, como si cada palabra tuviera que justificar su existencia. Esa actitud, que en otros tiempos se interpretó como reserva, hoy se entiende como una forma de autocuidado y claridad mental. En este tramo de su vida, los signos que antes pasaban desapercibidos adquieren un nuevo significado. Su rechazo a la improvisación, su necesidad de control y su apego a ciertas rutinas no eran simples rasgos de carácter, sino estrategias construidas a lo largo de décadas. Florinda no vivía anclada en el pasado, pero tampoco lo negaba. Su vida continuaba desarrollándose en una línea constante, donde cada día se integraba al anterior sin rupturas evidentes, avanzando con una lógica interna que solo ahora comienza a revelarse en toda su profundidad. Siguiendo ese hilo de vida ordenada y silenciosa, la trayectoria de Florinda Mesa entró en una etapa donde el pasado y el presente comenzaron a dialogar de forma más explícita. A lo largo de 2024, aunque su presencia pública era prácticamente inexistente, su nombre seguía circulando en conversaciones privadas del medio artístico. Productores y antiguos colegas mencionaban episodios concretos vividos con ella décadas atrás, y muchos de esos relatos coincidían en un punto. Florinda siempre supo más de lo que decía y veía más de lo que mostraba. En Ciudad de México, algunos archivos televisivos fueron revisados para proyectos documentales y retrospectivos. Técnicos que participaron en ese proceso contaron que Florinda, tiempo atrás, había solicitado de manera informal que ciertas grabaciones se conservaran íntegras, sin ediciones ni cortes. Esa petición, hecha años antes y casi olvidada, hoy se interpreta como una señal de su interés por preservar la verdad de cada etapa, sin retoques ni reinterpretaciones oportunistas. No buscaba controlar el relato, sino asegurarse de que el tiempo no distorsionara los hechos. Durante sus últimos años de actividad intelectual, Florinda se interesó especialmente por la memoria colectiva.
En conversaciones privadas mantenidas entre 2019 y 2022, reflexionaba sobre cómo los personajes públicos terminan siendo absorbidos por los mitos, perdiendo matices esenciales. Citaba fechas, lugares y decisiones concretas como ejemplos de momentos en los que una elección mínima podía alterar un destino entero. Estas reflexiones, compartidas solo con un círculo muy reducido, revelan una conciencia profunda de su propio lugar en la historia cultural. También hubo un acercamiento tardío a personas del pasado con las que había perdido contacto. No se trató de reconciliaciones públicas ni de gestos espectaculares, sino de mensajes breves y discretos, enviados en momentos muy concretos. Algunos destinatarios han confirmado posteriormente que esas comunicaciones tenían un tono sereno, sin reproches ni nostalgia excesiva. Florinda parecía interesada únicamente en cerrar conversaciones inconclusas, incluso si la respuesta nunca llegaba. En el plano cotidiano, su vida continuó marcada por rituales constantes. Mantenía horarios fijos, recorría los mismos espacios dentro de su hogar y conservaba una relación casi simbólica con ciertos objetos: cuadernos antiguos, fotografías específicas, cartas nunca enviadas. Cada uno de esos elementos ocupaba un lugar preciso, como si formaran parte de un mapa interior cuidadosamente diseñado. Observadores cercanos señalan que esta organización